Hola, buenas. Hoy les voy a presentar acerca de mi proyecto de tesis, el cual he titulado Conocimiento y pluralidad epistémica, una cuestión ética. Entonces, para hacer esto, les voy a presentar el plan que vamos a seguir, en el que en un inicio hablaré acerca del problema y el estado del arte que lo enmarca. Les presentaré mi pregunta de investigación con la hipótesis pertinente y hablaremos de por qué realizar esta investigación, por qué es pertinente realizarla. Finalmente les presentaré los objetivos y la propuesta de esquema que tengo hasta el momento y la bibliografía tentativa sobre la que he construido todo. Entonces, en un inicio, el problema que pretendo tratar en esta tesis es un problema epistemológico que tiene que ver con la concepción de aquello que consideramos como conocimiento. Entonces, este problema se ha tratado desde diferentes posturas epistemológicas, las cuales vamos a organizar en un rango en el que en un extremo tenemos el cientismo, heredero de toda la tradición moderna occidental. En el otro costado tenemos el extremo del todo vale, que se denomina así por el principio del todo sirve de Paul Feyerabend, y una postura que pretendo ver como intermedia, que es la pluralidad epistémica, sustentada en el pensamiento decolonial y en el pensamiento feminista. Bien, entonces el primer extremo que nos encontramos es el cientismo. Como ya dije, es una corriente que hereda mucho de la tradición moderna occidental y por ende eh, está sustentada sobre valores occidentales, eh, generalmente ligados a la racionalidad occidental, y en este sentido responde a la pregunta por el conocimiento a partir de la ciencia. Es decir, la ciencia va a ser el criterio último para determinar aquello que es conocimiento y aquello que no es conocimiento. ¿Y cómo va a ser esto la ciencia? Bueno, básicamente la ciencia va a entrar a considerar cosas como conocimiento solamente si responden a criterios de universalidad, de generalización, de objetividad, de validez, y están sustentados sobre una evidencia muy particular que generalmente va a ser una evidencia empírica que va a ser producto de un método científico, es decir, de una serie de procedimientos aceptados, estudiados por las mismas personas que hacen la ciencia y que va a otorgar de alguna manera a estos conocimientos con el estatus de ciencia. Y en este sentido, eh, todo lo que responda al método científico y esté ajustado y sea producto de el método científico va a ser ciencia y en ese sentido va a ser conocimiento. Entonces, pues claramente, ¿qué nos deja esto? Que todo lo que no sea método científico y por ejemplo no responda a criterios de universalidad eh, o a una evidencia empírica muy particular, pues no va a ser ciencia y en ese sentido tampoco va a ser conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos entonces que el cientismo le entrega a la ciencia la autoridad absoluta con respecto a lo que es el conocimiento, nos damos cuenta que esta postura termina cerrándole las puertas y excluyendo una serie de conocimientos, de ideas, que por supuesto no van a ser entendidas como conocimiento por el cientismo, pero que desde otras posturas podrían serlo, eh, terminan quedando excluidas, ¿no? Terminan quedando fuera de aquello que es considerado conocimiento porque no son ciencia, porque no son ciencia occidental universalizable, objetiva y válida. Entonces, ¿qué pasa con todos estos conocimientos que quedan por fuera? Que muchas veces, por ejemplo, y en el que me voy a centrar en esta investigación, los sistemas de conocimiento indígena no son ciencia, no están sustentados sobre los valores occidentales científicos, eh, no responden ni al método científico ni a la racionalidad occidental, son sistemas que quedan por fuera de aquello que es considerado conocimiento. Entonces, el cientismo va a entender que los sistemas de conocimiento indígena no son conocimiento y en ese sentido, una de las consecuencias que trae esta exclusión es que estos conocimientos van a ser tildados de pensamiento mágico, van a ser reconocidos peyorativamente, por supuesto, como creencias supersticiosas, mitología, o simplemente van a ser considerados como mentiras, ¿no? Entonces, aquí hay un problema importante, y es que la postura cientista nos muestra que, eh, de alguna manera, al centrarse únicamente en una serie de criterios epistemológicos, como la validez, como la objetividad, eh, que son de alguna manera arbitrarios porque están sustentados únicamente sobre
los valores que son importantes para Occidente, lo que terminan haciendo es discriminando sistemas de conocimiento, como el conocimiento indígena. Y al discriminar este tipo de conocimientos, discriminan también a los grupos sociales que sustentan sus prácticas en estos conocimientos. Siguiendo con el ejemplo, un grupo o una comunidad de indígenas sustenta sus prácticas cotidianas, su manera de entender la vida, su manera de explicar la realidad que los rodea, sustentan todo esto en su sistema de conocimiento propio, eh, que va a ser rechazado por el cientismo. Y en ese sentido no solamente rechazan el sistema de conocimiento, sino rechazan a los grupos y digamos se les priva y se les ridiculiza muchas de sus prácticas, muchas de sus maneras de o formas de vivir en función de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un grupo indígena particular, su sistema de conocimiento no va a ser un sistema de conocimiento y sus prácticas con respecto a la naturaleza o con respecto a su manera de entender al ser humano, va a ser ridiculizada, va a ser considerada como una serie de creencias supersticiosas a las que no debemos hacer caso porque son supersticiosas, porque son mentira, eh, y que debemos rechazar, ¿no? Entonces, claramente hay un problema ético con la postura cientista, con las consecuencias del cientismo. Entonces, como una segunda alternativa que les mencionaba anteriormente está la pluralidad epistémica que voy a sustentar desde el pensamiento decolonial y feminista, el cual reconoce esta discriminación, reconoce este rechazo injusto a, a, sistemas de conocimiento y por ende a grupos de personas, lo denuncia y propone una solución o unas soluciones. Entonces la solución particular que se destaca en este punto es la pluralidad epistémica, que aboga por reconocer la diversidad de conocimientos y no solo reconocerlos, sino apuntar a su necesaria convivencia dentro de la sociedad, una convivencia en la que se den relaciones justas. Entonces, en este sentido, ¿qué cambia la pluralidad epistémica? Pues básicamente lo que hace es ampliar las consideraciones con respecto a aquello que va a ser conocimiento. Va a ampliar las consideraciones en comparación con el cientismo, que es una postura más rígida que limita a la ciencia. Entonces, la pluralidad epistémica, como punto importante, no rechaza el conocimiento científico. Por el contrario, lo acoge, lo reconoce, pero también reconoce que el conocimiento científico no tiene prioridad sobre otros sistemas de conocimiento, sino que es un tipo de conocimiento más que convive en la sociedad y que tenemos que mirar cómo vamos a tratar. Entonces, dentro de la pluralidad epistémica encontramos diferentes autores y en particular desde la decolonialidad tenemos a Boaventura de Sousa que propone la ecología de saberes. Propone la ecología de saberes como una respuesta a los problemas éticos de discriminación que les he mencionado con la postura cientista, con la postura de la modernidad occidental un poco radical, si queremos decirlo así. Entonces, Da Souza propone la ecología de saberes como una contraepistemología, es decir, como una postura que rechaza la idea de que sea posible tener una epistemología generalizada, universal, una sola epistemología para todo, como si pretende hacer el cientismo. Rechaza esta idea y lo que propone y pone sobre la mesa es una pluralidad epistémica, en la que de nuevo se reconoce la diversidad de conocimientos y saberes y se apunta a la necesidad de no discriminarlos en función de un criterio occidental científico arbitrario. ¿Sí? Entonces, dentro de los puntos que todavía no tengo muy claros de mi propuesta, aquí estoy dudando mucho cómo tomar esta postura de la pluralidad epistémica, porque no sé si centrarme en la postura de Boaventura, o sea, en la ecología de saberes, o no sé si revisar otras y mirar cuál me gusta más, o si cuál me gusta más o cuál es la más tratada, o tomar varias posturas y hacer una especie de síntesis que sea como
más o menos la pluralidad epistémica en líneas generales plantea esto, hay diferentes alternativas, no sé qué. Entonces no sé todavía esto cómo tomarlo, tengo que pensar más sobre esto, ¿no? Entonces, el tercer punto y el extremo que ustedes veían a la derecha en el esquema de la diapositiva inicial tiene que ver con el todo vale o con el todo sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que la pluralidad epistémica, cuando pensamos en ampliar los márgenes o los límites sobre lo que se va a considerar conocimiento, se puede tender a pensar que esto implica eh, borrar esos límites, es decir, que cualquier cosa va a poder ser considerada como conocimiento, ¿sí? Entonces ya no tenemos una postura rígida y limitada como el cientismo, sino vamos a tener una especie de vacío en el que cualquier cosa va a poder entrar. Y por eso surgen estas preguntas, ¿no? Surge que la pluralidad epistémica va a aceptar todo como conocimiento, la pluralidad epistémica va a acogerse al principio planteado o expuesto por Feyerabend en su tratado contra el método, el principio del todo sirve, un principio que vamos a explicar más adelante, pero que tiene que ver un poco con esta frase que ven en pantalla eh, y es la siguiente, y es que expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, una serie de grupos que la mayoría de ellos, por ejemplo, serían rechazados por el cientismo, dice Feyerabend, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de nuestro conocimiento. Entonces, ¿en qué se sustenta un poco este extremo? Pues justamente en que si rechazamos el cientismo, si rechazamos los criterios de objetividad, de validez, de universalidad, vamos a terminar en un todo sirve. Cualquier cosa nos sirve, cualquier cosa va a entrar dentro de nuestras prácticas epistémicas, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué dice Feyerabend sobre el principio? ¿No? Tenemos que tener un poco más claro. Y es que el principio del todo vale o del todo sirve surge a partir de la crítica que hace Feyerabend a las aspiraciones de racionalidad y rigurosidad de la ciencia. Es decir, Feyerabend empieza planteando que la ciencia a través de la metodología y el método científico ha pretendido eh, conseguir de alguna manera una serie de procedimientos y de prácticas que están aceptadas y que van a garantizar justamente la universalidad, la objetividad y la validez, y de las cuales el científico no se puede salir. ¿Por qué qué? Porque ¿qué pasa? Pues salirse de ahí implicaría una mala práctica o de alguna manera un conocimiento viciado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Feyerabend? Dice como, pues en realidad no, en realidad si revisamos la historia de la ciencia y revisamos la historia del conocimiento, que eso es un punto que tengo duda de que ahorita comento, Feyerabend dice en realidad no, en realidad lo que pasa cuando nosotros revisamos la historia de la ciencia y lo que pasaría si nos preocupamos por el desarrollo de la ciencia y del conocimiento es que nos vamos a dar cuenta que en realidad los científicos y los avances se han dado gracias a unas ciertas prácticas que el cientismo consideraría como malas prácticas epistémicas o malas prácticas de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera lo que está planteando Feyerabend es que si queremos apuntar al avance del conocimiento y a tener mejores explicaciones y mejores teorías acerca de la realidad en la que vivimos, lo que tenemos que hacer es adoptar el principio del todo sirve. Este principio básicamente contiene la idea de que cualquier tipo de conocimiento, de teoría o de sistema o de procedimiento sobre todo va a ser útil para el avance y el desarrollo del conocimiento. ¿Va a ser útil en qué medida? En la medida en que él se centra mucho en los procesos contrainductivos, es decir, en procesos en los que el científico o aquel que está investigando toman una serie de posturas o de teorías o de conocimientos que son contrarios e incompatibles con las teorías que están aceptadas en el momento
y las estudian, las contrastan con las explicaciones que tenemos disponibles en este momento y que consideramos científicas y epistémicamente adecuadas, y lo que hacen es contrastarlas. ¿Para qué? Para avanzar, para conseguir mejores explicaciones, porque de lo contrario nos quedaríamos con una sola explicación de una manera ciertamente dogmática, en tanto no podemos salirnos de ciertas casillas, pero también para poder descubrir justamente cuáles son estos elementos ideológicos que están detrás de las teorías que de alguna manera tenemos aceptadas. Parte de lo que defiende Feyerabend en su tratado, o bueno, de lo que deja ver que defiende, es que detrás de todas las teorías, sean o no científicas, hay una cierta carga ideológica y una cierta carga de creencias que no necesariamente están justificadas, que no necesariamente están bien argumentadas como se pretendería, sino que son, por ejemplo, culturalmente heredadas y que damos por supuestas, y que muchas veces estas creencias culturales o creencias ideológicas lo que terminan haciendo es viciando nuestras teorías y rechazando y cegándonos un poco de otra serie de explicaciones que a lo mejor serían mejores explicaciones para fenómenos, pero que por estos mismos métodos rigurosos que pretende la ciencia nunca podríamos ver. Entonces, sobre este punto, creo que fue en lo que más me centré durante este tiempo, en entender un poco más lo que pretende plantear el autor, y sigo teniendo unas ciertas dudas, ¿no? Creo que en primero me surge una duda importante, y es a qué está apuntando Feyerabend, en tanto si está apuntando al avance del conocimiento o está apuntando al avance de la ciencia. Es decir, eh, Feyerabend pretende que el todo sirve sea un principio en favor de la ciencia, en favor del avance de la ciencia, y por ende reconocer esos conocimientos varios o esas teorías eh, que no necesariamente están ajustadas con el método científico, se reconocen en tanto fungen como un avance para la ciencia entendido como ciencia occidental, o eh, eso se reconoce en tanto sirven para un avance para el conocimiento de una manera más amplia. No sé si esto me logro explicar con esto, pero creo que un poco no entiendo si, y en parte, no sé si es por la traducción también del texto que he leído, pero eh, siento que muchas veces Feyerabend habla sobre conocimiento, pero todos los ejemplos los centra en ciencia. Entonces, en ese sentido, no sé cómo está pensando la relación entre ciencia y conocimiento, en este caso en particular. Y además de esto, y pues ligado claramente con esto, creo que es algo que todavía me falta entender a lo mejor, y es si está planteando una pluralidad metodológica, y que en ese sentido va con lo primero que les decía, es decir, cualquier método nos va a servir para mejorar el conocimiento, y en ese sentido esos procesos contrainductivos funcionarían como un método para mejorar el conocimiento científico, o está pensando en una pluralidad epistémica más cercana a la pluralidad epistémica de la que he hablado sobre la decolonialidad. Eh, no sé, creo que esto todavía me confunde un poco. Pero en líneas generales esto es lo que plantea un poco Feyerabend. Bueno, perdón por la pausa. Entonces, todo este recuento me lleva a plantearme la siguiente pregunta de investigación, que es cómo concebir el conocimiento desde la mirada decolonial de la pluralidad epistémica sin caer en el todo vale, es decir, sin caer en la postura más radical que podría llevarnos a pensar el, el principio del todo sirve que plantea Feyerabend. Entonces, mi respuesta a esta pregunta eh, implica que necesitamos acudir a consideraciones éticas acerca de lo que es el conocimiento. No van a ser las únicas consideraciones que se deben hacer para responder la pregunta, pero son las consideraciones en las que me voy a centrar. Y parte de la respuesta eh, implica reconocer que la interpretación de aquello que es conocimiento debe partir de unas cuestiones éticas. Y estas cuestiones éticas nos van a permitir diferenciar entre lo que es una buena práctica epistémica y una práctica epistémica que no lo es.
Eh, Como venía diciendo, los ejemplos que voy a tomar como para cada uno de los casos va a ser una buena práctica epistémica como los sistemas de conocimiento indígena, es decir, aquellos sistemas que sí van a entrar dentro de nuestras consideraciones como conocimiento. Y por el otro lado tenemos el fraude como un ejemplo de aquello que no va a entrar dentro de nuestras consideraciones sobre el conocimiento. Entonces, ¿qué tiene de fondo mi respuesta? Tiene de fondo la idea de que no podemos hacer epistemología sin hacer ética. ¿Sí? La ética es una cuestión intrínseca a la adopción de una postura epistemológica particular y eso es lo que pretendo defender a lo largo de mi tesis. Y bueno, es importante aclarar que eso tampoco implica que podamos hacer, o bueno, que necesitemos hacer solamente ética. Es importante que, bueno, va a ser importante que argumente que de alguna manera estas son cuestiones que tienen que estar armonizadas, que tienen que estar equilibradas, ¿no? Tenemos que hacer epistemología y al hacer epistemología hacemos ética, pero eso no implica que lo epistemológico deje de importar, ¿no? Y bueno, entonces para responder, o bueno, para construir esta respuesta me voy a apoyar en el pensamiento decolonial y en el pensamiento feminista, particularmente en una serie de puntos que creo que comparten estos dos tipos de pensamiento y que en ese sentido su unión me permitiría construir una defensa más fuerte de la hipótesis eh, de lo que sería si se tomaran por aparte ambos pensamientos. Ya hablando sobre la hipótesis, creo que pensándolo dentro de, o bueno, a lo largo de este tiempo, creo que es el punto que tengo menos claro, no porque no sepa a dónde quiero ir, que lo tengo claro y es lo que les acabo de contar, sino porque creo que sigue estando muy abstracto y necesito concretizarlo mucho más y pues bueno, necesito trabajar bastante sobre ello, ¿no? Pero entonces, continuando, ¿por qué nos preguntamos esto? Bueno, porque justamente al revisar las diferentes posturas sobre lo que es el conocimiento, nos encontramos con una tradición que pretende ver la epistemología y la ética como dos cosas separadas, como si vamos a hacer epistemología, hacemos epistemología y la ética no nos va a importar para nada, y en ese sentido, posturas como el cientismo nos llevan a una serie de escenarios de discriminación e injusticia que necesitamos evadir, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante plantearnos esta pregunta en tanto necesitamos responder eh, ante estos escenarios de injusticia y de discriminación y necesitamos reconocer que tomar una postura epistemológica implica que estamos asumiendo una postura ética y en ese sentido necesitamos responsabilizarnos de nuestras decisiones a la hora de hacer epistemología, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, ¿cómo pretendo hacer todo esto? Tengo un objetivo general que básicamente es mostrar cómo una concepción amplia del conocimiento, es decir, una pluralidad epistémica, implica establecer consideraciones éticas con respecto del conocimiento. Y para cumplir este objetivo, tengo tres objetivos específicos, que el primero es presentar la concepción del conocimiento desde la ciencia occidental, desde el cientismo, y cómo ésta rechaza diferentes formas de conocimiento. Un segundo objetivo que implica la argumentación de la posibilidad de conocimientos no científicos, como el conocimiento indígena. Y un tercer objetivo que implica proponer cómo, al hacer una serie de consideraciones éticas relevantes para el ámbito epistemológico, que son consideraciones que todavía tengo que pensar más, pero que podrían estar relacionadas con consideraciones sobre el reconocimiento, sobre la responsabilidad con el otro, sobre la confianza, por ejemplo. Eh, Cómo al hacer estas consideraciones, aceptar la posibilidad de un conocimiento no científico no nos implica caer en el aceptar todo tipo de prácticas epistémicas sin ningún tipo de criterio. Entonces, en ese sentido, el esquema propuesto tiene pues una introducción, un primer capítulo en el que expongo la epistemología tradicional occidental desde el cientismo, entonces la tradición moderna occidental y el cientismo, cuáles son los criterios que esta postura tiene para considerar el conocimiento, para determinar qué es conocimiento y qué no es conocimiento, y cómo a partir de estos criterios
se sigue el rechazo a diversas formas de conocimiento, particularmente el caso del conocimiento indígena y del fraude. Un segundo capítulo que tiene que ver con la postura de la pluralidad epistémica y la posibilidad de un conocimiento no científico, en el que me centro en la exposición de los sistemas de conocimiento indígena y cómo se concibe el conocimiento desde la pluralidad epistémica. ¿Sí? Y un tercer capítulo en el que argumento por qué aceptar el conocimiento no científico no implica aceptar cualquier tipo de práctica, es decir, porque adoptar la pluralidad epistémica no implica caer en un todo vale, y en ese sentido también expongo qué es el todo vale, qué es el principio del todo vale que expone Feyerabend. Finalmente, una conclusión y la bibliografía pertinente. Por el momento está compuesta por lo siguiente. Básicamente son un bloque colonial y feminista en el que está Castro Gómez, Da Souza, Miñolo, Fricker, Langton, entre otros. Un bloque en el que se habla sobre cientismo, que en particular está compuesto por De Rieder, Pils y Van Undenberg, eh, que explican un poco la condición actual del cientismo y los problemas a los que se enfrentan. Y un último punto que tiene que ver con el principio del todo vale de Feyerabend, ¿no? Con el tratado contra el método. Muchas gracias.